Bienvenidos una vez Mood a su canal favorito donde desentrau más menos amos los secretos, los romances y los dramas Mood intensos que nos regala Turcua. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos de vuelta hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre genera polu copyright mica y a veces, hasta nos saca alguna lagrimilla, esos momentos en las series turcas donde la paternidad brilla por su ausencia, o cuando de repente, una noticia inesperada sacude por completo las vidas de nuestros personajes favoritos. Rense porque vamos a desmenuzar esos instantes de pasiu superíndice 3n, confusiu superíndice 3ny a veces hasta explosiones de ira. Vamos a ver CEU superíndice 3mo las protagonistas reaccionan ante la posibilidad de criar un hijo solas y CEU superíndice 3mo los hombres, a veces, no es tú, n a la altura de las circunstancias. ¿Listos para el drama? Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, anulisis y recomendaciones de series turcas. Y por supuesto du copyright lleno sus comentarios al final del vídeo, nos encanta saber qué copyright piensan y les son sus opiniones sobre estas situaciones. Ahora vamos al luo. Empecemos con una serie que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. Senu con diéresis al cap asterisco. Esta comedia romántica, protagonizada por los queridísimos Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, nos mostru superíndice 3 una relación superíndice 3 en que comenzó superíndice 3 con un contrato y terminu superíndice 3 siendo un amor de película. Pero copyright pasa cuando el final feliz se ve amenazado por una revelación superíndice 3n inesperada. Pues bien, en los últimos capítulos nos encontramos con la posibilidad de que Eda es tu copyright embarazada. Imaginen el caos. La serie juega con la duda, con los miedos de Eda ante la idea de ser madre y las reacciones de Serkan, quien aunque muestra su amor por ella, a veces se ve superado por la situación superíndice 3n. Lo interesante de esta serie es que aborda el tema de la paternidad desde una perspectiva moderna, mostrando las inseguridades y los desafíos que enfrentan las parejas superíndice 3 venes al tomar esta importante decisión superíndice 3n. Además la química innegable entre Ande y Kerem aqua que cada escena fuera emotiva y creíble. Y claro, los fans enloquecieron con la posibilidad de un bebu copyright entre estos dos. La especulación superíndice 3n en redes sociales fue un verdadero hervidero con teorías, fanfics y hasta peticiones para que los actores tuvieran un bebu copyright de verdad. El impacto de la serie fue tal que incluso las revistas del corazu superíndice 3n turcas dedicaron portadas enteras al tema, analizando cada gesto y cada palabra de Ande y Kerem. La incertidumbre sobre el embarazo de Eda mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla hasta el final, convirtiendo a Senu con diéresis al cap en un fenu superíndice 3 meno global. Analicemos un poco Mood la figura de Serkan en esta situación superíndice 3n. Si bien al principio se muestra un poco reacio y asustado ante la idea de la paternidad, poco a poco va madurando y demostrando que está dispuesto a asumir la responsabilidad. Vemos CEU superíndice 3mo investiga sobre el tema, CEU superíndice 3mo intenta entender los miedos de Eda y CEU superíndice 3mo se esfuerza por ser un apoyo para ella. Este proceso de transformación superíndice 3n es uno de los aspectos Mood interesantes de la serie, ya que nos muestra la evolución superíndice 3n de un personaje que al principio parecía incapaz de comprometerse y que al final se convierte en un hombre dispuesto a todo por su familia. La reacción superíndice 3n de Serkan refleja una realidad muy común, el miedo al compromiso y a la responsabilidad que implica tener un hijo. Sin embargo, también copyright nos enseña más menos a que el amor y la voluntad pueden superar cualquier obstáculo. Ahora pasemos a una serie que quizás no es tan conocida, pero que también copyright explora este tema de una manera muy interesante, *******. Esta serie dramática, protagonizada por Can Sudere y Beren KYLDZ, nos cuenta la historia de Zeynep, una profesora que decide robar a Melek, una niña más menos maltratada por su madre y su padrastro. Si bien la trama principal no se centra en una paternidad ausente en el sentido tradicional, su que aborda el abandono y la negligencia parental de una manera desgarradora. Melek es en esencia una niña más menos que ha sido privada de su infancia, que ha sido abandonada emocionalmente por sus padres biológicos superíndice 3 hijos.
La serie nos muestra el contraste entre esta realidad y el amor incondicional que Zeynep le ofrece, convirtió copyright-dose en la madre que Melek siempre necesitó superíndice 3. Anne es una historia conmovedora sobre la importancia de la maternidad responsable y sobre CEU superíndice 3 mo el amor puede superar incluso las circunstancias adversas. Prepárense para llorar a moco tendido, porque esta serie toca fibras muy sensibles. El abandono emocional que sufre Melek es una constante en la serie, mostrando las consecuencias devastadoras que puede tener la falta de afecto y de protección superíndice 3N en el desarrollo de un niño más menos o. La serie no se guarda nada a la hora de mostrar la crueldad del maltrato infantil, generando una profunda reflexión superíndice 3N sobre la importancia de proteger a los vulnerables. La interpretación superíndice 3N de Beren GUKYLDZ es simplemente magistral, transmitiendo con su mirada y sus gestos todo el dolor y la inocencia de Melek. Anne es una serie que te marca para siempre, que te hace valorar el poder del amor y la importancia de luchar por la justicia. La serie también Copyright N plantea interrogantes sobre el sistema de protección superíndice 3N infantil, mostrando sus deficiencias y la necesidad de fortalecerlo para evitar que casos como el de Melek se repitan. Cambiando un poco de tercio, vamos con Erkenci Kwai ***. Esta comedia romántica, protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, nos enamora superíndice 3 con la historia de Sanem y Can, dos almas libres que se encuentran en el mundo de la publicidad. Si bien el tema central de la serie es el amor y el autodescubrimiento, hay un momento en la trama donde la posibilidad de un embarazo inesperado entra en juego. Aunque no es el eje principal, la reacción superíndice 3N de Can ante la posibilidad de ser padre es bastante reveladora. Vemos a un hombre que, acostumbrado a la libertad y a vivir sin ataduras, se enfrenta a la responsabilidad de formar una familia. La serie explora, de manera ligera pero efectiva, los miedos y las dudas que pueden surgir ante esta situación superíndice 3N, así como la importancia del apoyo mutuo en la pareja. Además, la química entre Demet y Can hace que cada escena fuera especialmente divertida y en traumas menos hable. Un verdadero deleite para los amantes de las comedias románticas. La serie juega con el contraste entre la personalidad aventurera y despreocupada de Can y la responsabilidad que implica la paternidad. Vemos CEU superíndice 3 mo poco a poco va asimilando la idea y CEU superíndice 3 mo se prepara para asumir su nuevo rol. La serie también Copyright N destaca la importancia de la comunicación superíndice 3N y del apoyo mutuo en la pareja, mostrando CEU superíndice 3 mo Sanem y Can superan sus miedos y sus dudas juntos. La reacción superíndice 3N de Can refleja una realidad muy común, el miedo a perder la libertad y la independencia al convertirse en padre. Sin embargo, también Copyright N nos enseña más menos a que la paternidad puede ser una experiencia enriquecedora y transformadora. Y ahora, prepárense porque vamos a hablar de una serie que se adentra de lleno en el drama de la paternidad ausente, *** y grado su con diéresis párrafo de ***. Esta serie de acción superíndice 3N y suspense, protagonizada por con diéresis Ayatay Ulusoy y Aras Bulut, y grado Sinemli, nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Si bien la trama principal gira en torno a la lucha contra la mafia y la búsqueda de la verdad, hay un elemento muy importante que conecta a los personajes, la figura paterna. Sarp y Mert crecen sin la presencia de su padre, quien es un personaje oscuro y complejo que ha tenido un impacto devastador en sus vidas. La serie explora CEU superíndice 3 mo la ausencia de una figura paterna puede marcar el destino de una persona, llevándola por caminos inesperados y generando traumas profundos. Y grado su con diéresis párrafo es una serie intensa y llena de giros argumentales que nos hace reflexionar sobre el papel fundamental de la familia en la formación superíndice 3N de la identidad. Si les gustan las series con acción superíndice 3N, suspense y un buen toque de drama familiar, esta es para ustedes. La figura paterna en y grado su con diéresis párrafo es un personaje complejo y ambiguo, que oscila entre el amor y el odio. Su ausencia ha generado un vacuo en la vida de Sarp y Mert, llevándolos a buscar su identidad en lugares equivocados. La serie explora CEU superíndice 3 mo la falta de un modelo paterno positivo puede afectar el desarrollo emocional y social de una persona, generando inseguridades, traumas y dificultades para establecer relaciones sanas. Y grado su con diéresis párrafo es una serie que te atrapa desde el principio con una trama llena de suspense y giros inesperados.
La interpretación superíndice 3N de U con diéresis ayatayu lusoi y aras bulut y grado sin emli es simplemente brillante, transmitiendo con sus actuaciones la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. La serie Tambiu Copyright N plantea interrogantes sobre la justicia, la lealtad y la redención superíndice 3N, generando una profunda reflexión superíndice 3N sobre la naturaleza humana. Continuando con el drama, no podemos olvidarnos de **Aik Laftan an Lamaz ***. Esta serie, protagonizada por Ande Eru Párrafo El y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Ayat y Murat, dos Ju superíndice 3 benes que se enamoran en medio de una serie de malentendidos y secretos. En un momento dado, Ayat finge estar embarazada para evitar ser despedida de su trabajo. Esta mentira desata una serie de situaciones CU superíndice 3 micas y dramáticas, poniendo a prueba la relación superíndice 3N entre Ayat y Murat. Aunque el embarazo es falso, la serie explora las reacciones de Murat ante la idea de ser padre, mostrando su lado muy tierno y protector. También copyright N vemos CU superíndice 3 mo Ayat se enfrenta a la responsabilidad de su mentira y a las consecuencias que U con diéresis copyright esta tiene en su vida. Aik Laftan an Lamaz es una comedia romántica divertida y ligera que nos recuerda que a veces, las mentiras piadosas pueden llevarnos a descubrir verdades importantes sobre nosotros mismos y sobre las personas que amamos. La serie explora el tema del embarazo desde una perspectiva CU superíndice 3 mica, pero también copyright N plantea interrogantes sobre la responsabilidad, la honestidad y la importancia de la comunicación superíndice 3N en la pareja. La reacción superíndice 3N de Murat ante la idea de ser padre es muy positiva, mostrando su lado muy protector y cariu más menos oso. Sin embargo, también copyright N vemos CU superíndice 3 mo se enfrenta a sus propios miedos e inseguridades. La serie nos enseña más menos a que la paternidad no es solo una responsabilidad, sino también copyright N una oportunidad para crecer y para fortalecer el vínculo con la pareja. La interpretación superíndice 3N de Ande Eru Párrafo El y Burak Deniz es simplemente encantadora, transmitiendo con sus actuaciones la química y la complicidad entre sus personajes. Y para terminar, vamos a hablar de una serie que aborda el tema de la paternidad desde una perspectiva diferente, **Kiral Kaik ***. Esta comedia romántica, protagonizada por Elu Párrafo Insangu y Barardu U Párrafo, nos cuenta la historia de Defne, una joven que acepta un trabajo inusual, enamorar a Umer, un exitoso diseu más menos ador, para que U con diéresis copyright L no se case con la mujer que su familia ha elegido para U con diéresis copyright L. Si bien la trama principal se centra en el romance falso entre Defne y Umer, la serie también copyright N explora la relación superíndice 3N de Umer con su familia y su pasado. Descubrimos que Umer ha crecido sin la presencia de su padre, quien lo abandonó superíndice 3 cuando era ni U más menos O. Esta ausencia ha marcado profundamente su vida, generando inseguridades y dificultades para establecer relaciones íntimas. La serie nos muestra CU superíndice 3 mo Umer lucha por superar su pasado y por encontrar el amor verdadero. Kiral Kaik es una comedia romántica encantadora que nos recuerda que el amor puede sanar incluso las heridas muy profundas. La ausencia del padre de Umer es un tema recurrente en la serie, mostrando CU superíndice 3 mo ha afectado su personalidad y su forma de relacionarse con los Demu. Umer tiene dificultades para confiar en los Demu y para mostrar sus emociones, debido al abandono que sufrió superíndice 3 en su infancia. La serie explora CU superíndice 3 mo el amor puede ser un catalizador para la sanación superíndice 3N y para el crecimiento personal. Defne, con su dulzura y su sinceridad, ayuda a Umer a superar sus miedos y a abrir su corazón superíndice 3N al amor. Kiral Kaik es una serie que te enamora desde el principio, con una trama divertida y romántica, y con unos personajes en traumas menos hables. La interpretación superíndice 3N de Elu Párrafo Insangu y Barardu U Párrafo es simplemente magnífica, transmitiendo con sus actuaciones la química y la pasión superíndice 3N entre sus personajes. La serie también copyright N destaca la importancia de la familia y de la amistad, mostrando CU superíndice 3 mo pueden ser un apoyo fundamental en los momentos difíciles. Bueno, mis queridos turcoadictos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas que exploran el tema de la paternidad ausente y los embarazos inesperados. Hemos visto CU superíndice 3 mo estas situaciones pueden generar drama, confusión superíndice 3N, pero también copyright N oportunidades para el crecimiento personal y el fortalecimiento de las relaciones.
Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre estas series y sobre este tema en particular. ¿Le de estas series les ha gustado mucho? ¿Creen que la paternidad ausente es un tema recurrente en las series turcas? Du copyright geme sus comentarios abajo que me encanta leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con mundes chismes, análisis y recomendaciones del mundo turco. Un beso enorme y hasta la Superíndice 3 Sima.